El día de hoy continuamos con la segunda parte del tema que nos convoca en este simposio acerca de la protección de los datos personales. El día de ayer presentamos temas en relación a lo que es el acceso a la información y lo que son las buenas prácticas de transparencia en las instituciones de educación superior. Como preámbulo para las actividades de este día, me permito nada más compartir con ustedes algunos criterios que se discutieron el día de ayer por nuestros conferencistas y panelistas en la relatoría de la conferencia magistral del maestro Gerardo Larriaga Rendón, comisionado presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información. En su intervención, él comenta que la transparencia y la rendición de cuentas son un antídoto para la corrupción. Dentro de los puntos sobresalientes, comenta que el papel de la transparencia es evitar que se cometan abusos. Para ello es necesario tener mejores leyes, mejores instituciones y una sociedad crítica e informada. Dentro de lo que menciona, dice: el papel fundamental de las universidades es ser punta de lanza en la transformación permanente. Deben de ser críticas, participativas y pensar en leyes, políticas y decisiones que permitan tener una política inteligente de transparencia y rendición de cuentas. Comenta más adelante que las universidades son frecuentes, existe una resistencia cultural hacia la transparencia. Dentro de los puntos dice: la reforma constitucional permitirá que todos los sujetos que reciban dinero público rindan cuentas y faculta al instituto para atraer asuntos de los estados. Como bien sabemos, ahorita está en discusión. El día 22 de agosto pasó ya de la Cámara de Diputados a la de Senadores para ya la aprobación. Comentarios del maestro Larriaga dice que probablemente en 2 o 3 semanas probablemente ya esté aprobada dicha ley de aplicación general. Comenta también que la tarea de las universidades como parte de la transparencia y rendición de cuentas es permitir el crecimiento y desarrollo de proyectos para competir en un mundo globalizado. Termina con la transparencia y la rendición de cuentas como temas fundamentales complementados por el derecho a la intimidad. Posteriormente, en la mesa, en el primer panel acerca de buenas prácticas en las instituciones de educación superior en materia de transparencia, el maestro Germán Cisneros de la Universidad Autónoma de Nuevo León comenta que las universidades autónomas pueden ser auditadas por otros órganos autónomos, que las instituciones de educación superior están obligadas a rendir cuentas y están sujetas a actos de jurisdicción, así como que es necesaria la existencia de una relación de coordinación, no de subordinación, es lo que participaba mucho el día de ayer, en relación en el marco jurídico de la relación entre estos órganos autónomos. Hay que mejorar constantemente y trabajar con criterios claros respecto a la autonomía, promover la participación ciudadana y administrar de forma correcta su patrimonio. Más adelante participó el doctor Jesús Sánchez Rodríguez, rector de esta máxima casa de estudios, y dentro de sus comentarios resaltó 3 puntos. Cumplir con la transparencia y la rendición de cuentas es dar certidumbre de lo que se hace en el proceso educativo, así como hay que tener políticas educativas de calidad y de apertura, y la transparencia contribuye a la realización de políticas públicas que respondan a necesidades de la sociedad. En la intervención de la abogada general del Instituto Politécnico Nacional, la licenciada Diana Campos Gómez, que nos acompaña. Maestra, estoy asombrado, estoy con mucho gusto de que nos esté acompañando en toda la jornada. Sabemos del quehacer que tiene usted dentro del Instituto Politécnico Nacional y eso hace que tenga una admiración más particular hacia su persona. Gracias por acompañarnos. Dentro de lo que comenta la licenciada Diana Campos, es necesario ver la transparencia y la rendición de cuentas como una práctica nacional más que como una obligación. Si las instituciones de educación superior desean participar en la formación de ciudadanos, necesariamente se deben enseñar a solicitar información. Dentro de los puntos dice: hay que eliminar la idea de la transparencia como un trámite burocrático.
Se deben impulsar las buenas prácticas en materia de transparencia en los servicios universitarios. Las instituciones de educación superior tienen mucho que aportar. Contar con una clasificación archivística para generar bases de datos confiables, digitalizar archivos y generar y facilitar la transparencia. La transparencia y rendición de cuentas son un antídoto para la corrupción. Hay que hacer ejercicios de consulta para dar a conocer proyectos y recomendar a la comunidad académica para que todos los proyectos académicos sean sometidos a estos ejercicios. Más adelante, la intervención del maestro Dante Negro Alvarado de la Organización de Estados Americanos comenta que el derecho de información pública es un derecho humano, que los estados deben tener en cuenta los principios de acceso a la información al momento de establecer legislación en materia de seguridad nacional. Sobre los estándares de difusión de información proactiva, hay esquemas de publicación que proactivamente deben ser difundidas y el resto debe estar sujeto a solicitudes de información. La autoridad pública es quien debe determinar sobre qué casos se niega la información. Hay estándares y de buena práctica se adopta la legislación modelo para que los miembros adopten su legislación. La legislación y buenas prácticas de los Estados miembros se puede consultar en el www.oas.org/bill. Posteriormente participa el licenciado Sergio Moncayo, que es comisionado vocal de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado, comentando acerca del caso particular de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Él toca temas como el hecho de que en la universidad se recibieron 2.600 solicitudes, que el tiempo de respuesta que tiene esta unidad de enlace, que represento desde 4 días, es el tiempo de respuesta que tenemos, que se han realizado o hemos realizado diversos eventos de difusión y capacitación, la mayoría conjuntamente con este organismo. También la limitación del Departamento de Acceso a la Información debe establecer en la ley que la Corte Interamericana debe ser clara sobre la obligatoriedad de las resoluciones y jamás cuestionar para qué quieren las solicitudes de información. Finalmente es información pública que está a disposición de la sociedad. Esto se comentaba por el hecho de que, bueno, al principio cuando entramos a la unidad de enlace en el 2003, nosotros normalmente, como buen ingeniero mecánico que soy, pues siempre me cuestioné al principio, bueno, ¿para qué quieren la información? El tiempo, la mecánica del trabajo y las leyes me han hecho entender que no debo de preguntar. Que a la información, lo que sí me queda claro es que nosotros como sujetos obligados administramos la información, pero el dueño de la información es el ciudadano. También que la transparencia y el acceso a la información no solo son asuntos del gobierno federal, sino también de todas las dependencias del gobierno. Que la autonomía está supeditada a los principios constitucionales de un Estado democrático. Que para las instituciones de educación superior hay que permitir la entrada de aire fresco y pensar en transparencia como una conexión necesaria. Después, el doctor Luis Efrén Ríos Vega comenta en la reforma constitucional y su impacto en la transparencia de las universidades públicas. La reforma constitucional que actualmente se encuentra en el Senado señala un cambio para que formen parte del régimen de vinculación a nivel federal en algunos estados las universidades públicas, y aquí se hacía la aclaración de que ya en algunos estados como el nuestro y muchos de los que ahora estamos presentes aquí, ya los estados somos obligados para ello bajo esta acción de la ley estatal. De los retos e impactos para que las universidades públicas, reformulación jurídica de acuerdo al espacio autónomo de cada universidad, construcción de unidades de enlaces centralizadas o no a las oficinas de los rectores, ingeniería administrativa para dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información, entre otros criterios. El maestro Eduardo Román González, investigador del Derecho de la Universidad
Universidad de Monterrey, comenta: la reforma constitucional es positiva a pesar de los temas controversiales. Los estados empiezan sus reglamentos de transparencia a nivel municipal. No hay un marco común más allá del texto constitucional. Algunos estados tienen mejores prácticas que otros, tienen su parte positiva, pero también hay discrepancias en cuestión de plazos en materia de derechos de acceso a la información. El licenciado Adrián Alcalá Méndez, consejero ciudadano por Baja California del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, entre otros puntos, nada más resalto algunos. México vive un momento trascendental. Hay grandes avances en materia del derecho de acceso a la información y de transparencia. Hace falta revisar los indicadores de gestión en las universidades. Hay que generar una cultura de la transparencia en el alumnado y en la sociedad mexicana. Los planteamientos de estos seminarios deben contribuir a la reforma constitucional. Invitamos también al doctor Oscar Cuccinelli, doctor en Derecho Constitucional de Argentina, que amablemente nos acompaña. Y él comenta que los derechos establecidos en el Pacto de San José deben de ser obligatorios para los países que forman parte del mismo. Las resoluciones definitivas e inatacables representan un poder muy fuerte del Instituto Federal de Acceso a la Información. Esto no lo exime de que pueda haber una revisión de sus resoluciones. Algunos ejemplos de los casos que dependen de la voluntad de los titulares para publicar los datos son cambio de nombre, evaluaciones, correos electrónicos. Ponía algunos ejemplos por ahí el doctor Cuccinelli acerca de ciertas solicitudes que tienen que ver con el ámbito de las universidades. El licenciado Miguel Castillo de INAP de Yucatán: hay muchos órganos estatales que tienen mejor regulación en materia de transparencia a nivel federal. Es comentado que, si bien es cierto que el Instituto Federal de Acceso a la Información pueda tener injerencia en los estados como para poder resolver o para poder ver las resoluciones emitidas de las solicitudes de inconformidad que pueda tener acceso al IFAI. Comentaba Miguel Castillo que inclusive algunos estados tienen mejor control sobre ellos que propiamente hace el IFAI. El IFAI podrá revisar cuando los órganos garantes confirmen la reserva de información y deben retomar la experiencia de los estados, que es muy valiosa. Debe haber una relación de entendimiento entre los estados y el IFAI. Los órganos garantes no deben ser jueces de la transparencia. El caso de las universidades es importante. Muchos ya son sujetos obligados en los estados. Los órganos garantes resuelven los recursos y son cumplidos al 100%, al menos en el caso de Yucatán. Comparto con ustedes algunos de los criterios que sucedieron el día de ayer. Y el día de hoy, bueno, pues tenemos ya la segunda parte, que es el otro derecho fundamental, que es la protección a los datos personales. Es un dato que antes de que comenzáramos, estuve platicando ya con los jóvenes estudiantes y les estaba ubicando en los temas. Les digo, bueno, pues esto es algo que ustedes como ciudadanos deben de saber. Y aquí los que hemos estado aquí participando sabemos que en la educación de nuestros estudiantes también está la formulación de un ciudadano debidamente formado e informado, y que dependiendo de la información, pues es la calidad de vida con la que los mexicanos podemos cambiar nuestro país para un mejor servicio del mundo. El día de hoy participa con nosotros alguien a quien estimamos por mucho tiempo, porque ella ha estado en el Instituto Federal de Acceso a la Información. Me refiero a la maestra Lina Morena Núñez, quien es quien nos va a presentar una conferencia magistral el día de hoy. Y antes de cederle la palabra, pues voy a permitirme nada más leer una pequeña semblanza de su persona. Es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara y es maestra en Derecho Internacional por la Universidad Libre de Bruselas. Se desempeñó durante 12 años en el sector público en México y Europa en particular, para la Comisión Europea y la Secretaría de Economía y Gobernación, en la que fungió como directora general adjunta de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. Ha coordinado sus grupos de trabajo de la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales
Es miembro del Consejo Editorial de la Revista de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, Datos Protection Review, y de la Future of Privacy Forum, junto con expertos en privacidad en Internet, así como miembro de la Asociación Internacional de Profesionales de Privacidad. Ha publicado libros y numerosos artículos académicos, entre los que destaca como coautora, junto con Alonso Gómez Robledo, del libro Protección de Datos Personales en México, el caso del Poder Ejecutivo. Como coordinadora, junto con Carlos Gregorio, del libro Protección de Datos Personales de Menores en las Redes Sociales Digitales. Coautora del capítulo sobre México del libro Privacidad y Derechos Humanos de los años 2005, 2006 y 2007. Publicado por la organización Electronic Privacy Information Center, y coordinadora junto con José Luis Piñar Mañas del libro Mañas del libro en prensa sobre la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares y sus reglamentos. Se desempeñó durante 9 años en el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos como Directora General de Clasificación y Datos Personales, y posteriormente como Directora General de Autorregulación en materia de protección de datos personales. Fue profesora e investigadora asociada en el Centro de Investigaciones y Docencias Económicas, CIDEAC, y actualmente es jefa de Políticas Públicas y Relaciones con Gobiernos para México, Centroamérica y el Caribe de GOB. Y ahora, el día de hoy, ella nos va a presentar su conferencia La protección de los datos personales en las instituciones de educación pública y el acceso a la información. Muchísimas gracias a todos y bueno, en principio quiero agradecer de verdad al señor Pablo Rivera Carrillo, que es titular de la Denominación de Transparencia y Acceso a la Información de esta universidad, la invitación que me hicieron para participar en este importante simposio. Me parece que hay que resaltar que justamente fue la Universidad de Nuevo León la primera en firmar un convenio con el IFAI en 2004, y eso habla realmente del compromiso que existe genuino por apoyar reformas de hondo calado y de largo aliento para la democracia en nuestro país, porque de modo propio ellos dieron este paso buscando a los comisionados, y bueno, tuve la suerte de estar en el instituto cuando eso ocurrió, y por eso me parece que es relevante que se realicen estos simposios para seguir analizando los alcances de los derechos, porque los derechos siempre enfrentan límites, y como ustedes saben, en el caso del derecho a saber, el derecho de acceso a la información, la rendición de cuentas y el derecho a la protección de nuestra información personal se encuentra en manos del gobierno o en manos de la iniciativa privada, pues ya son derechos fundamentales, garantías individuales que están en el más alto nivel de nuestra pirámide normativa, es decir, en sede constitucional. Y como todos los derechos enfrentan límites, no son como gases difusos, sino que viajan entubados, por decirlo así, frente a otros derechos. Entonces a mí me han pedido un gran reto, que es tratar de reflexionar con ustedes hasta dónde llega el derecho de acceso a la información cuando enfrenta a otro derecho en particular, que es el derecho a la protección de datos personales. Y sí quiero ser muy enfática respecto a un principio que orienta la Constitución, el quehacer de cualquier órgano o organismo que reciba recursos públicos, y es el principio de máxima publicidad, que se repite en todos los foros, pero que es muy importante que reflexionemos, sobre todo en una sede universitaria, en donde las ideas y la reflexión es el pan de cada día, que aún frente a la protección de datos, pues tiene que estirarse la liga lo máximo para que podamos obtener la mayor información relevante posible. Vamos a ver que si se puede. Lo que intento en esta reflexión es ir desde la sede constitucional, analizar el impacto que tiene la transparencia en las universidades, por qué es tan importante la transparencia,
Después vamos a analizar el tema de protección de datos para ir a ver casos de tensión de derechos en zonas grises y cómo se han resuelto por órdenes de transparencia, los criterios que se han generado de la prueba de interés público y pues para terminar también dándoles algunos ejemplos de lo que está ocurriendo en el mundo con la transparencia proactiva de las universidades, que ya es mucho más allá de las solicitudes de acceso que marcan las leyes de transparencia en nuestro orden jurídico, sino que de modo propio las universidades están subiendo información a los buscadores y eso permite generar más y más conocimiento y nunca como hoy tenemos la información de 5 siglos de la humanidad disponible. Entonces hay que cambiar también esa visión de esperar a que el ciudadano venga y pregunte y nosotros salir a dar información. Y por último hablar de cuál es mi visión respecto a las reformas pendientes que están, digamos, ahorita discutiéndose en el Congreso y que es muy importante que los universitarios tengan una postura respecto de esas reformas y no ver pasar, porque a golpe de ley los legisladores pueden, no en la reforma constitucional, sino en el marco secundario, pues a lo mejor, no sé, haber retrocesos, hay que blindar muchísimo estos dos derechos que han costado tanto tiempo y tantos años para gozar de ellos. Como ustedes saben, desde la Constitución, pues el artículo 3 habla del derecho a recibir educación de toda persona. Y es el Estado, la Federación, digamos el Estado formado por la Federación, Estados, Distrito Federal y municipios los que van a impartirla. Esta educación, dice la Constitución, debe desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentar en él a la vez el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. Son palabras muy bonitas, la Constitución a veces es como una novela, ¿no? Y tiene pues muchísimas cuestiones que son, digamos que se pueden desdoblar después en las leyes secundarias, pero que se va perdiendo el espíritu de la Constitución, ya cuando hay que bajarlo a una disposición normativa o taxativa. Pero no hay que olvidar pues que también con las reformas que ha habido se habla de que esa educación tiene que tener calidad. Y bueno, ahorita estamos viviendo pues toda una discusión respecto a hasta dónde vamos a llegar en el país en términos de evaluación de los profesores, en términos de la calidad que se va a brindar a los alumnos, etc. Y la fracción 7 en particular en la Constitución habla de que las universidades y las demás instituciones de educación superior, que es a lo que se consigne este foro, a las que las leyes otorgan autonomía, tienen la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas. Esta autonomía no significa anarquía, ni significa que la autorregulación los lleve a dejar de ver aspectos muy importantes como obligaciones en materia de rendición de cuentas. Y en ese sentido, creo que el impacto del derecho de acceso a la información en la vida universitaria es muy, muy importante. Sí estamos de acuerdo en que en las universidades es donde se da el germen o la semilla de las nuevas ideas, de los nuevos comportamientos, de la generación de ciudadanía, de la investigación y el desarrollo. La transparencia es consustancial a cualquier tema que se aborde en un aula universitaria. Y los alumnos tienen que tener esta percepción de que son beneficiarios de esa concesión de recibir una educación, en el caso de universidades públicas, por ejemplo, que no le cuesta en principio porque viene pagada por el bolsillo de todos los ciudadanos. Entonces los estudiantes tienen, por un lado, como usuarios, la responsabilidad, usuarios de los servicios educativos, de hacer su mejor papel y también de exigir calidad, pertinencia y equidad respecto de este bien público que reciben, que es la formación educativa o académica. Y por otra parte, el académico, el profesor, es muy afortunado porque detenta un puesto y al obtener este empleo tiene que tener la convicción de ser un actor, sin duda, con responsabilidades y obligaciones muy nítidas. Por tanto, se le puede exigir también rendir cuentas respecto de su desempeño. También existen las autoridades dentro de las universidades y no son mandatarios sin límites, sino que sus funciones tienen que tener contrapesos y deben ser expresas. Digamos, aquí lo importante es saber que hace muchísimos años, estamos hablando de 2 siglos, casi en las universidades se consideraban como feudos y pues los profesores eran casi como digamos, monarcas absolutistas y se sentían como los dueños de
de la verdad absoluta y había de verdad una asimetría muy grande con los alumnos. Eso ha cambiado con los años, de modo que se ha hecho más democrático. Incluso los alumnos ahora, a través de nuevas herramientas, pues llegan a enseñarle cosas a los profesores, y es una educación mucho más colaborativa, es de ida y vuelta. Pero este cambio de cultura cuesta trabajo, ¿no? Sobre todo las resistencias a decir, a mí no me puedes exigir que yo rinda cuentas cuando yo soy quien decide, tanto el profesor como las autoridades universitarias. Y pues para evitar ese tipo de conflictos, lo mejor es que las normas que aplican en materia de transparencia, incluso para el sector privado que no le aplique, por ejemplo, una ley de transparencia y acceso a la información del Estado, podría tener sus propios mecanismos de transparencia y de autorregulación que son muy importantes para poder aclarar cuáles son los límites de la acción de cada uno. Entonces, en cuanto a la autonomía, yo cerraría también el comentario diciendo que sin transparencia y rendición de cuentas públicas y suficientes en el ejercicio de la libertad para gobernarse y decidir, tienen que ser ajenos a todo tipo de cortapisas económicas, políticas o ideológicas en materia de asuntos académicos. La autonomía deja de ser un valor y se convierte en pretexto para la opacidad, la discrecionalidad sin argumentos, etcétera, cuando no hay claridad en este tema, ¿no? Y es un valor en sí mismo el que la transparencia sea consustancial a la autonomía de manera responsable. Hay esta relación indisoluble entonces entre estos términos como acceso a la información, rendición de cuentas en la vida cotidiana de las universidades. Y luego también se ha dicho por varios autores que las universidades son un laboratorio del derecho de acceso a la información. Y lo dicen así, entre otros Ciro Murayama y otros autores como Jorge Carciso, porque lo que ellos dicen es, si desde la universidad se le enseña a las personas a exigir este derecho y empiezan a hacer solicitudes de acceso, y a partir de esas solicitudes de acceso generan un conocimiento útil para la sociedad, pues ya estamos del otro lado. Por ejemplo, en Canadá hay un observatorio de estudiantes dentro de la Universidad de Montreal que hace el mayor número de solicitudes de acceso a la información a los órganos de transparencia del Estado en Canadá. Y la mayoría de las quejas, digamos, de los casos, incluso hasta los tribunales, los llevan los propios estudiantes. Gracias a estas clínicas de acceso a la información, han podido resolver asuntos del orden público y privado muy, muy relevantes. Y son las universidades las que usan estas herramientas. Además, en la academia o en las universidades, pues lo más importante es preguntar, ¿no es cierto? Cuando uno va a una clase, hay que preguntar siempre y cuestionarlo todo. Pero hay que ahora hacerlo por los mecanismos que tenemos. En México contamos con el Infomex, pero que además permite con un solo interfaz o de una sola forma entrar por internet a conocer la información de todo el país. Entonces son herramientas muy poderosas para que de información se genere conocimiento, que es muy distinto. Es decir, a la sociedad la universidad está obligada a darle contenidos que le sean útiles a partir de piezas de información aisladas. Si el gobierno está gastando en ciertos rubros, lo está subiendo a su página de transparencia, pero no le es significativo al ciudadano ver cifras. Demasiada información también poco informa. Pero las universidades tienen la obligación de traducirle eso al ciudadano y decirle para qué le puede ser útil. O por ejemplo decir, en el caso de mujeres cabeza de familia, ustedes pueden buscar estas ayudas del gobierno al orden federal y en el orden estatal, pueden dirigirse a tales lugares, en fin, hay de verdad un ámbito casi infinito de cuestiones que se podrían hacer con valor para la sociedad. También se puede ampliar y multiplicar el número de usuarios. Imagínense que de tarea se dejara dentro de cada clase, en cualquier materia, hacer al menos una solicitud al año. ¿Cuántos universitarios hay en el país? ¿Cuántas solicitudes de acceso habría? Pondríamos a trabajar estas maquinarias que cuestan. Cuesta tener una comisión de transparencia en el Estado de Nuevo León, cuesta tener todas estas estructuras. Hay que utilizarlas, hay que sacarles el jugo, hay que ser críticos, hay que pedir que estén elaborando índices, que estén en los observatorios, etc. Entonces, esto es muy, muy importante. Por otro lado, las instituciones públicas son entidades que reciben recursos federales, estatales, etc. En general, recursos fiscales. En consecuencia,
están sujetas a estas normativas y son otros sujetos obligados. Entonces, varias universidades ya lo han comprendido. Desafortunadamente hay una, el disímbolo, el avance entre las universidades, y vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Y bueno, aquí lo importante es que no se dé lo que yo llamo el fenómeno del cumplimiento, que es sacamos una normativa, creamos comités de transparencia, unidades de enlace, pero es el cumplimiento, porque tenemos la normatividad, pero al final del día no estamos como haciendo o cumpliendo realmente la función en algunos casos, porque se ponen trabas, por ejemplo en las disposiciones como el tener que acreditar la identidad de la persona o plazos muy largos, o se declaran inexistencias ante las preguntas, etc. Pero hay algunas que son ejemplares. Una de ellas es la Universidad de Nuevo León, y no es porque esté aquí, pero los expertos en análisis de transparencia en universidades dicen que aún con todos estos esfuerzos puede haber insuficiencia en cuanto a lo que podría hacerse, ¿no? Rendir cuentas, ser evaluado, abrirse a la consideración de instancias externas o de pares, logra acreditar, por ejemplo, los programas de estudio, certificar la calidad de los procedimientos, eso ya es un movimiento mundial, y pues tener claridad de que con o sin leyes de transparencia esto es un asunto de voluntad, tiene que surgir del convencimiento, porque si no, pues nada más vamos a hacer lo que el mínimo esfuerzo, ¿no? Ahora, en cuanto a la corrupción, no voy a abordar mucho esto porque supongo que ayer se trató bastante. Pero hay que estar conscientes de que las universidades no están exentas de este fenómeno. La corrupción es un cáncer, se desarrolla rápido, se instala, es muy difícil curarlo. Y bueno, hay estudios, por ejemplo, hay uno del Centro de Educación Superior que está en Boston. Y bueno, este es un estudio que está en un cuaderno de transparencia en el IFAI y es de 2005. Tomen en cuenta que no están actualizadas, les pido una disculpa, pero existe ese instituto, ustedes lo pueden buscar para ver las nuevas cifras. Este centro habla de que la corrupción se ha convertido en las instituciones de educación superior en un asunto que afecta a las universidades en el mundo entero y que hay diversos factores, por ejemplo, que inciden en esto. La gran demanda de acceso a la educación, múltiples proveedores de la educación, la mercantilización de los servicios, sobre todo en el ámbito privado que se venden los diplomados, etc. Entonces hay una competencia por los ingresos, también problemas financieros que impactan en los cuerpos académicos, en fin, hay como 8 factores, voy a resumirlos, pero también aborda el tema del estatus que tienen los profesores y de cómo esta distancia que se quiere marcar impide que se llegue a fondo a este tipo de temas. Y yo he, por ejemplo, notado mucho que el tema de datos personales luego a veces es utilizado como una herramienta o un arma contra la transparencia, porque como finalmente un dato personal equivale a toda la información relativa concerniente a una persona física, como que se vuelve un asidero bien fácil para decir, pues el sueldo es un dato personal financiero, ¿no? Cuando sabemos que el sueldo está dentro de las obligaciones de transparencia y todo lo que huela a presupuesto pues no puede ser clasificado, y en eso ya hay criterios muy claros que costó mucho tiempo hacer entender, digamos, en un inicio, a que los servidores públicos entendieran que son meros poseedores de la información y no la detentan, y que su sueldo viene del bolsillo del ciudadano, pero digamos, no hay que caer en esta tentación de decir, bueno, como es derecho a la intimidad o esto es privado, pues no voy a dar la información. Ahorita vamos a ver los límites que existen. Y bueno, la Universidad de Boston dice que la corrupción es el rompimiento de la integridad, de las virtudes, de los principios morales, induce a hacer cuestiones impropias, equivocadas, ilegales, y esto se puede presentar desde etapas tempranas como los exámenes de ingreso, desde ahí puede haber corrupción para permitir que un alumno que no aprobó el examen entre porque es amigo de alguien o porque se pasan los exámenes, y eso lo vemos, es el pan nuestro de cada día, ¿no? Que salen en los periódicos que los profesores encontraron la prueba de enlace y que la publicaron en Facebook o en cualquier red social, y entonces se enteran mucho antes de qué se va a preguntar. También la dotación de certificaciones y diplomas académicos,
la obtención de bienes y servicios para que le compren a un solo proveedor, el tema del reclutamiento, o sea, todas las áreas en donde puede haber corrupción son muy, es muy amplio, digamos, el universo, ¿no? La promoción de académicos, porque también está el tema del peer review, ¿no? Que es la revisión interpares, y entonces evidentemente hay toda una teoría a nivel internacional de que cuando se analizan entre pares, pues no hay que dar a conocer cómo se evaluó ni quién evaluó. Hay la evaluación ciega y doble ciega. En un caso, las personas conocen sobre quién están evaluando, pero no saben quién los evalúa. Y en el segundo, en el doble ciego, no se sabe nada de nadie. O sea, no podemos saber quién es la persona a la que estoy evaluando, ni ellos pueden saber que yo evalúo. Y entendemos que en ese rubro pues no se va a cambiar el modelo porque es toda una metodología que fortalece el sistema. Sin embargo, por el principio de máxima publicidad se pueden empujar de uno o de otro lado. Por ejemplo, los criterios de empleados, dar a lo mejor información genérica sobre la experiencia y el currículo de los evaluadores, etc., ¿no? O sea, siempre hay manera de luchar contra esos ámbitos de opacidad. Y pues ellos crearon un monitor bien interesante que es un monitor sobre la corrupción en la educación superior, que se creó para arrojar luz sobre todo tipo de práctica corrupta en diferentes países en el ámbito universitario, y diseminan investigación actualizada sobre la corrupción en el ámbito académico. Entonces es interesante que ustedes puedan pues quizá investigar más sobre eso. Y luego pues está el decálogo de Murayama sobre las áreas en donde hay que prestar muchísima atención en las universidades. No sé si mencionó el día de ayer, pero está el tema presupuestal, los planes y programas de estudio. O sea, en el primer rubro podríamos desdoblarlo y hablar media hora, pero ¿cómo se aprueba el presupuesto? ¿Qué pidieron primero las autoridades universitarias? ¿En qué rubros quieren invertir? ¿Y por qué quieren invertir más, por ejemplo, ahora en aulas digitales y no más bien en la biblioteca y no en aulas digitales? Desde que se está formando un proyecto de presupuesto, tiene que haber intervención de la comunidad académica y tiene que haber opiniones, tiene que haber foros de debate. ¿Cuánto dinero quiere la universidad y en qué lo va a emplear? Y luego hay que ver el Congreso que les aprueba. Y después, ¿cómo se gastó? O sea, en toda la parte presupuestal, ¿cuánto se fue a sueldos? Ahí vamos a medir las ineficiencias, vamos a saber si se está empleando correctamente o no. En la medida en que el presupuesto sea bien aprovechado, entonces habrá mejores resultados. Y luego los planes y programas de estudio, ahí también tiene que haber transparencia, porque tiene que haber calidad. Porque hay un plan de estudio que todavía está hablando de cuestiones que ya no se usan en el ámbito comparado o que ya no son útiles? Tiene que modernizarse, tiene que estar hablando, por ejemplo, ahora ya de ciudadanía digital, de muchísimas cosas que los jóvenes van a enfrentar, por ejemplo, en el futuro. La planta académica, ¿cómo se conforma? ¿No han cambiado los profesores? ¿Son los mismos? ¿Cómo los han evaluado? Luego siempre uno platica, no, te va a tocar tal maestro que va y se duerme y el otro va y con los apuros apuntes pasan. Pero entonces, ¿quién está del otro lado como Contraloría Social? Viendo todo esto que además ya es público, ¿no? Y que ya se puede obtener. También cómo es la organización institucional de cada área, cuál es el diseño institucional, ¿será el mejor? ¿Será que no es eficiente tener todos los comités y podría haber solo 2 o 3? ¿Cuáles son los derechos de los maestros y sus prerrogativas? ¿Se les está capacitando? ¿Se les está aportando nuevos conocimientos para después evaluarlos mediante eso? O también la información del desempeño de estudiantes, cómo se toman las decisiones, cuáles son los reglamentos vigentes, todo el tema de cómo se resguardan las bases de datos, en fin, y los resultados de esa universidad frente a otras instituciones. Son 10 puntos los que mencioné y son el decálogo para la transparencia de universidades que menciona Ciro Murayama. Adicionalmente, quiero resaltar que estos listados pues van a ser muy útiles porque van a permitir realmente para los investigadores, digamos, sus esfuerzos van a estar orientados hacia mejores resultados y se va a conocer el costo y eventual desperdicio de recursos, se va a conocer la calidad, etc. Y luego también Jorge Carpizo pues habla de que la educación está para formar estupendos profesionistas,
que hay una concepción social muy importante de su existencia y que tiene que desarrollar a la persona en tanto que individuo. Entonces, para eso está la universidad, para combatir ideas egoístas e individualistas, en fin. Carpizo dice, que nada más quiero resaltar, los principios integrantes de la autonomía constitucional, que son 3 para él. Es autonomía académica, que implica que sus fines lo realiza de acuerdo con la libertad de cátedra, de investigación y libre examen y discusión de las ideas, donde todo se puede cuestionar. Número 2, la determinación de sus planes y programas. Y número 3, fijación de los términos de ingreso, promoción y permanencia del personal. También hay una autonomía de gobierno para que ellos se gobiernen a sí mismos, pero ahí hay que poner la lupa en los nombramientos de las propias autoridades y en el otorgamiento de sus normas. Por supuesto está la autonomía económica para administrar sus patrimonios, porque pues todas reciben un subsidio del Estado. En cuanto al acceso a la información pública, pues hay muchísimos rubros donde podemos estar haciendo solicitudes. No lo voy a mencionar, pero son muchísimos los ámbitos donde se puede poner la lámpara, ¿no? La luz. Y luego también hay diagnósticos sobre la transparencia. La UNAM, por ejemplo, de Perla Gómez, es muy interesante que lo vean, de qué manera los órganos de la Universidad Nacional están viendo la transparencia. Y pues también se aborda el tema de la transparencia en las universidades privadas. El CIDE también hizo un estudio para el IFAE. Dentro del análisis de los otros sujetos obligados al Poder Ejecutivo se incluyeron las instituciones de educación superior y bueno, según el CIDE, en la época en que se hizo el estudio, fueron la UNAM y la UAM las que tenían más desarrollado el músculo de la transparencia. Habría que ver si ese análisis llegó a ser cualitativo y no solo cuantitativo. Y bueno, ahora sí ya me voy a enfocar pues al tema de la transparencia proactiva, para decirles que justamente está muy bien que exista un mecanismo de pregunta y respuesta y que luego eso puede escalar a un órgano especializado, pero la transparencia proactiva es mucho más, es subir información que puede ser relevante y más allá estamos hablando del fenómeno del open data o de los datos abiertos. Se habla de gobiernos abiertos, pero también el open data en sí mismo pues implica que cualquier universidad o institución de educación superior puede subir sets de datos. Esto significa que la información está cruda, es decir, no se ha hecho un análisis, porque ¿qué pasa? Que hay un paternalismo por parte del Estado y dice, pues yo le voy a decir a la población la estadística que estamos generando y así Pemex se puede decir el porcentaje de crudo, pero lo más interesante sería que dijeran cuál es la producción y cómo están sus datos en crudo para que la gente aproveche esa información y haga sus propias mediciones. Igual llegamos a resultados distintos. Y el gobierno nos da un informe de gobierno y no sabemos si realmente lo que nos está diciendo en cifras y en estadística el presidente está bien o no, porque ellos tienen la información de raíz y luego la procesan. Los datos abiertos parten de la premisa de que la información se dé como está en las bases de datos del gobierno y se suba, obviamente que no esté clasificada por seguridad nacional o no tengan datos que de asociarse con otros puedan identificar individuos. Pero si no, imagínense temas de salud, etcétera, las universidades sobre todo harían unos análisis increíbles. Entonces, eso es lo que hay que pugnar ahora, hay que presionar para que se abra la información y que se utilicen herramientas o algoritmos de búsqueda, etcétera, que los comparen, que los midan, que nos saquen análisis relevantes y que sean más útiles que lo que quizá el gobierno nos está dando, ¿no? Entonces, supone una actitud proactiva, es dar el primer paso. Las universidades tienen que estar pensando ahorita con sus áreas de informática y sus áreas de archivo, ¿qué podemos ya liberar? Y hay que subirlo, y no hay que esperar a que venga la firma de un convenio de gobierno abierto o de datos abiertos. Ustedes lo pueden hacer sin ningún problema. Y luego también hay un movimiento mundial que es se llama Open Online Courses, que son cursos en línea abiertos y gratuitos. Fíjense que estamos bien atrasados de lo que está ocurriendo a nivel mundial, porque ya tenemos esos cursos en línea, pero no los compartimos más que con el que pagó la inscripción o el que entró al curso. Ustedes sabían que en la Universidad de Stanford ustedes pueden ahorita entrar y tomar un curso de teoría de juegos con los profesores más prestigiosos
gratis, lo pueden hacer desde su casa y estudiar derecho. Claro, si ustedes quisieran obtener una certificación de Stanford, tendrían que hacer el examen y pagar o lo que tenga que hacerse, ¿no? Y ya hacer una certificación. Pero el que no quiera el papelito va a poder tener el conocimiento. Imagínense lo que eso está implicando a nivel del desarrollo del conocimiento y de la investigación y desarrollo en el mundo. Entonces se hace mucho más democrático. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿Qué universidad comparte todos los materiales y pone al profesor a contestar preguntas de manera gratuita? Pues no hay, hasta ahora no hay cine que yo sepa en mi país. Si estoy en un error, a lo mejor sería bueno saberlo en este foro. Pero no nos podemos quedar atrás, porque ¿qué va a pasar? México puede tener gran investigación en las universidades, pero frente a lo que está ocurriendo en Europa y en Estados Unidos, pues tenemos que dar un paso adelante y compartir también lo que nuestros grandes investigadores están trabajando también. Entonces, esto va a revolucionar áreas del conocimiento. Y entrando rápidamente al tema de protección de datos, también es un derecho fundamental reconocido por la Constitución. Parte de la premisa de que toda persona tiene derecho a que se proteja su información y a los 4 derechos que forman el acrónimo conocido como derechos ARCO, que es acceder a nuestros datos, rectificarlos en caso de que están inexactos, cancelarlos, es decir, suprimirlos, porque ya no son necesarios y para que los detenten o que los posean, o también podemos oponernos a que hagan algo con nuestra información. Esto es bien importante porque es una reforma muy reciente en la Constitución y la ley, por ejemplo, tenemos un régimen diferenciado en el país para proteger datos personales. Por un lado, hay datos en los archivos del gobierno en sus 3 órdenes y hay datos en manos de la iniciativa privada. Entonces tenemos leyes de protección de datos para el ámbito público o bien capítulos de protección de datos en las leyes de transparencia, ya sea en el orden federal o estatal, y luego tenemos una sola ley de protección de datos en posesión de particulares que aplica en todo el país por virtud de las reformas que hicieron a la Constitución para que el Congreso pudiera emitir con facultades expresas una ley para todo el país. Entonces, hay una diferenciación, pero ya estamos protegidos, digamos, como personas en México, porque no tenemos que ser ciudadanos mexicanos, basta con que estemos en el territorio nacional para que nos aplique esta normativa por las dos vías. ¿Y qué supone el derecho a la protección de datos? Pues tiene en su raíz el poder de disposición y control que un individuo debería tener sobre quién, cómo, cuándo y para qué usa su información. Entonces, hay una serie de principios que rigen la actuación de los responsables del tratamiento. Los principios se traducen en obligaciones. El de informar qué se está haciendo con los datos a través de un aviso de privacidad, como también se les llama leyendas de información de privacidad. El de que los datos tengan calidad, que estén actualizados, que sean pertinentes, que no sean excesivos. El de proporcionalidad, no hay que pedir más de lo que realmente se requiere para una finalidad. Y luego toda esa información pues tiene que pasar por una columna vertebral que es el consentimiento de la persona, para que esos datos puedan ser tratados, divulgados, etc. Entre el universo de datos personales hay unos que se consideran más sensibles porque su divulgación pudiera causar discriminación. Piensen en un dato de salud sobre una persona que tiene, por ejemplo, un padecimiento como el VIH. Si ese dato sale, a lo mejor esa persona no va a obtener un empleo porque puede ser discriminado. O, por ejemplo, datos sobre ideología, sobre preferencias sexuales, y tenemos una lista taxativa en las leyes que define qué son los datos personales, la religión, etc. Y las universidades son también responsables del tratamiento de los datos. Tratamiento es todo lo que se hace con el dato desde que se recaba hasta que se destruye. Incluso el mero almacenamiento es tratamiento de datos. Las universidades tienen grandes bases de datos, tienen la base de datos de profesores, de alumnos, de los servicios administrativos, de los proveedores, de los padres de familia. Hay áreas de psicología también, por ejemplo, donde hay datos muy sensibles, las áreas de finanzas, cuando se otorga una beca, se hace todo un examen socioeconómico de la familia, entonces se conocen ingresos, se conoce
muchísimos datos y piezas de información que forman perfiles de los individuos y por tanto tiene que estar protegida esa información. Pero de cara a lo que acabamos de ver, de rendir cuentas, hay que tener muchísima claridad de cuándo sí estamos frente a la necesidad de no entregar, por ejemplo, en una solicitud de acceso a la información un dato personal. Entonces, no olvidemos que las leyes mandatan a guardar confidencialidad de esa información, de usarla para la finalidad para la que se recabó. Si yo le pedí como área psicológica información o estoy viendo a un alumno, pues no voy a divulgar esa información para que después le afecte en su vida, ¿no? O datos financieros, ha habido muchos casos, aquí ustedes tuvieron uno con la Rey Tocar, ¿no? Pero datos, por ejemplo, en España ha habido casos bien interesantes sobre cómo utilizaron un carnet de estudiantes que no puede ser utilizado después para fines de marketing financiero, porque hay un interés muy grande, por ejemplo, en el mercado o en la industria, por ejemplo, financiera o los bancos para darle crédito a los estudiantes universitarios, entonces quieren obtener la base de datos de la universidad y sería mucho más jugoso si estuviera ligado esa información a los datos también de los ingresos de los padres y entonces ya es un marketing muy dirigido. No es que no se pueda hacer, pero ¿qué dijimos del principio del consentimiento? Habría que preguntarle a las personas, oigan, hay una promoción de este banco, ¿ustedes están de acuerdo en que les otorguen un crédito y que yo pueda ceder ese dato a un tercero para que lo use para esos fines? Eso es muy distinto a que recibamos una llamada y nos están diciendo que ya nos dieron una tarjeta de crédito o nos llega la tarjeta de crédito y no sabemos de dónde obtuvieron nuestros datos. Porque la ley, por ejemplo, para el sector privado, me gusta mucho su nombre porque dice que es una ley de protección de datos en posesión de los particulares. No son dueños de esa información, son meros poseedores. Y es un cambio de cultura muy grande. Por un lado, en el ámbito público existe el sentimiento patrimonialista de la información que implica que el servidor público y también, por ejemplo, la universidad pública piensan que son dueños de la base de datos o dueños de la información que se genera, cuando simplemente somos poseedores. Y esto viene a ser un cambio de cultura y le empodera al titular del dato, que es el dueño de esa información, para que él sea el que le dé permiso de hacer cosas con esa información. Todo esto se hace a través de mecanismos como el aviso de privacidad. Muchas cosas no requieren el consentimiento expreso y por escrito, como el buro de crédito que damos doble firma, pero otras cuestiones son simplemente avisarnos qué están haciendo con la información y permitir que nos opongamos posteriormente, por ejemplo cuando hay información que está en fuentes de acceso público. Pero me voy a centrar en algunos casos bien interesantes de zonas grises o casos fronteras, donde se enfrentan el derecho a saber y la protección de datos. Piensen ustedes en el currículum de un profesor o el currículum de autoridades universitarias. En principio, ¿ustedes creen que debería ser público o no? Pues sí podría ser pública una parte, pero sobre todo la que tenga que ver con el desempeño de sus labores, ¿no? En el caso, por ejemplo, de servidores públicos, se ha creado lo que se llama la prueba de la función pública para saber qué tanto se da de un servidor público, qué tantos datos personales se pueden divulgar. Y esa prueba lo que dice es, todo aquello que demuestre la idoneidad en el desempeño del encargo, el cumplimiento de metas y objetivos, su apego a responsabilidades, etcétera, tiene que ser público. Por ejemplo, obviamente, dónde estudió, porque si está en Zagarpa y resulta que es actriz, pues a lo mejor no es muy útil para el puesto, ¿no? Y ahí hay rendición de cuentas, sí, por supuesto. Pero por ejemplo, el saber si la persona está casada, tiene hijos, cuáles son sus hobbies, porque a veces en los currículums, como no hay un estándar, pues uno pone preferencias, etcétera. Hay mucha información que no añade nada a la rendición de cuentas y sí podría afectar el ámbito de la vida privada del sector público. Pero ahí hay muchos temas, por ejemplo, la edad es un dato público del servidor de un funcionario, de un profesor. Depende, todo acuérdense es caso por caso, porque cuando tenemos problemas de conflicto de derechos hay que ponderar para saber cuál es el mejor derecho. Pero por ejemplo, la edad depende. Si es el procurador de la República o procurador, pues por lo menos 35 años cumplidos, dice la Constitución. Entonces ahí sí no se podría reservar la edad, pero si no, pues no importa, ¿no? Ese es un dato irrelevante y que sí se da a conocer, se rompe el principio de finalidad, porque el gobierno tiene ese dato para unos fines. Ahora,
Por ejemplo, en el caso de exámenes de alumnos, las calificaciones debían ser públicas junto con el nombre. Ahí hay tantos casos como latitudes y como formas de pensar existen. Existen leyes, por ejemplo, sobre la publicación de calificaciones ligadas al nombre. En otros casos está disociado. En el INIFAI hubo casos, por ejemplo, los pueden buscar en la herramienta de búsqueda del Zoom, del INIFAI, sobre calificaciones del Servicio Exterior de Carrera cuando se estudian en el Maciel Romero o en los CONALEP, y sobre todo de becados. Y como el becado está recibiendo dinero público, hay un interés público de conocer. Pero fíjense, fue interesante la resolución del INIFAI porque fue respetuosa del tiempo en el que estaban haciendo sus estudios, y durante ese periodo no dieron a conocer las calificaciones sino hasta que terminaron, porque a veces un alumno puede tener, no sé, un problema familiar y haber bajado su promedio y después lo recupera. Entonces es como un poco el tema de procesos deliberativos hasta que se termina de tomar la decisión. Y bueno, un caso que a mí me interesa mucho siempre poner sobre la mesa es el caso de Virginia Tech. En el Tecnológico de Virginia Tech, recuerdan que hace unos años pues un joven perturbado mentalmente pues asesinó a otros, que es una cosa muy triste y muy común luego en universidades en los Estados Unidos, que pues consiguen armas de manera muy fácil y tienen problemas psicológicos y asesinan a sus compañeros. En este caso, que es bien interesante, la universidad tenía que aplicar las leyes de privacidad que le resultaban aplicables, y los psicólogos sabían que estaba perturbado, que además en todas sus pruebas salía pues las ganas de asesinar, el ímpetu, ¿no? Todo su diario era gente ensangrentada, etc. Y ellos no avisaron ni a las autoridades locales ni a las autoridades escolares. Y ahí los tribunales dijeron que fue una muy mala interpretación de las normas de privacidad, porque puede salir a lo mejor hasta ciertos círculos de esa información por el interés general de los demás. Quizás se pudo haber prevenido para haberlo estado vigilando y no afectarlo al mismo tiempo de que se supiera que tenía perturbación. De esa manera de colofón, porque el tiempo ya aprende y siguen los demás participantes en el respeto a eso, quería pues decirles que lo que está viviendo nuestro país actualmente es bien interesante por las reformas al marco normativo, que son reformas no solo al INIFAI para hacerlo un órgano constitucional autónomo, sino que derivado de estas reformas van a surgir cambios normativos y la emisión de nuevas leyes marco. ¿Esto qué implica? Que son leyes que van a aplicar en todo el país en materia de transparencia de esta información, protección de datos personales para el ámbito público, porque ahorita, como les dije, hay por ejemplo una ley de protección de datos en el Distrito Federal, una ley especial, pero ni el Poder Ejecutivo en el orden federal tiene una ley de protección de datos para las bases de datos que tienen. Y hay otros estados que tienen solo un capítulo de protección de datos. Entonces hay muchísima, no hay armonía y por tanto no hay un principio de unicidad de criterio de cara a la persona. Porque piensen ustedes en un expediente clínico. A ustedes no les importa si está en el IMSS o en el ABC. La persona quiere que su expediente clínico y sus datos de salud, presente, pasado y futuro, los datos genéticos, de enfermedades, no salga de las manos del hospital, sea público o privado. Entonces, es bien interesante el movimiento porque al menos en el ámbito público va a estar, bueno, más bien, en el ámbito público ya va a estar homologado, y también tenemos una sola pieza legislativa para el sector privado. Aquí lo que hay que cuidar en este debate legislativo es que sean muy parecidas, porque imagínense una definición diferente de dato personal de la ley para el sector público en todo el país frente a la del sector privado. Entonces, tienen que, de verdad, hacerse un trabajo muy fino, con muchísimo análisis, y no que a golpe de ley, por tener que dar resultados del Congreso, pues se vayan a hacer cosas que lejos de protegernos nos pongan trabas o impidan o nos dejen en indefensión. Y aquí es muy importante en el tema de la transparencia que se homologue a través de esas leyes generales, por ejemplo, los mecanismos para el acceso a la información, que sean exactamente los mismos. Que todos van a contemplar ahora el principio de publicidad, la promoción de la cultura
sobre la transparencia, ya no va a haber que unos tienen afirmativa ficta y otros negativa ficta, cómo se entrega la información de oficio. También tenemos que homologar las causales de reserva. Más o menos son las mismas: seguridad privada, pública, estabilidad financiera, el riesgo de poner en riesgo la vida o la salud de una persona, procesos deliberativos, pero que sean las mismas, ¿no? y que sean realmente las que en el ámbito comparado se usan. Porque ahorita, por ejemplo, también tenemos distintos requisitos para solicitudes de acceso a la información, distintos plazos de respuesta, distintos órganos que resuelven las controversias. Hay que pensar cuál va a ser el mejor modelo. Por ejemplo, en algunas universidades es el abogado general, el que creo que más del 50% es el abogado general, la última instancia en las universidades para resolver en materia de transparencia y protección de datos. En otros hay un órgano colegiado con presencia o asesoría del abogado general. En otras hay un órgano colegiado nombrado por el rector específico. Y en otros se nombrado por el rector sin presencia del abogado general. Entonces, imagínense la discusión que viene, porque todos los estados tienen que participar, por supuesto, porque es una ley marco y va a aplicar de manera transversal. Entonces, pues creo que ahorita en el caso de las universidades públicas, las obligaciones de transparencia también, pues habría que ver si se van a ampliar o cómo van a quedar. Van a estar en el marco de la discusión de todo lo que es Estado transparente. No va a haber un capítulo especial para las universidades, pero por ese principio que ejerce recursos públicos de la universidad, pues van a tener que construirse a ellos. Y pues en materia de privacidad lo mismo. Para el sector público, ahorita es muy importante, por ejemplo, así como hay una unidad de transparencia o enlaces de transparencia, que haya los oficiales de privacidad en el Estado, a cualquier nivel, porque no se ha dimensionado el tema. O sea, tenemos bases de datos en el gobierno y en las universidades que son muy sensibles. O sea, piensen ustedes, por ejemplo, las del SAT, en donde está todo nuestro patrimonio, la base de datos del INSS y del INSSE, que son 50 millones de derechohabientes, y eso va a aplicar pues, a cualquier hospital o clínica en los estados también. Entonces, eso por un lado. Y ya para terminar, pues el tema del diseño institucional, porque el IFAI pues, va a ser, digamos, la última instancia para resolver estos temas de acceso a la información y de protección de datos, pero hay que ver cuáles son los límites, hasta dónde también los estados van a ejercer sus facultades. Pero en materia del sector privado, con eso termino, pues sí hay como una preocupación grande, porque esta reforma, ustedes saben que el IFAI es la autoridad a nivel nacional para el sector privado, o sea, los bancos, las aerolíneas, las tiendas departamentales, son ahora empresas privadas. Pero ¿qué va a pasar con esta reforma? Hay un artículo transitorio, que es el texto, ¿no?, que dice que en tanto no se cree una instancia para la protección de datos en el sector privado, será el IFAI quien lleve este tema. Pero no sabemos entonces si en este marco de reformas pues, la ley del sector privado no se va a tocar por un tiempo o se va a modificar. Y si se modifica, ¿cuál va a ser el órgano? ¿Va a ser una dirección general en la Secretaría de Economía o va a ser un órgano dentro de la Procuraduría del Consumidor? ¿Qué queremos como mexicanos? Queremos un órgano que tenga por lo menos la autonomía que tiene actualmente el IFAI, es decir, un órgano descentralizado, no sectorizado en ninguna Secretaría de Estado. O queremos que se pierda y se diluya pues, una lucha de 9 años por tener una ley que proteja nuestra información en manos de las empresas. Entonces, pues, hay muchísimo para reflexionar. Es ahorita un momento bien interesante de muchísima actividad legislativa y las universidades son muy importantes. O sea, las universidades tienen que poner una postura sobre la mesa y decir, incluso para el ámbito del sector privado, porque de aquí vienen las ideas, de aquí vienen los investigadores, de aquí vienen los que tienen el conocimiento y que van a hablar con la sociedad, porque la sociedad civil tampoco está tan fuerte y tan organizada en México. O sea, hay esfuerzos que hay que además promover y demás, pero que no son tantos. Por ejemplo, aquí tenemos a licenciada Corina Velázquez, que ella, maestra, pero tiene un esfuerzo desde la sociedad civil súper interesante de son mis datos personales para que pues sepamos que existen, pero hay que promoverlos, hay que nutrirlos, hay que hacer que el papalote dicen que se eleva con el viento en contra, ¿no? Entonces, si no hay resistencia, no vamos a volar como país, ¿no? Y de verdad, poner sobre la mesa argumentos que sirvan, no que
no que hagan que retrocedamos, porque al abrirse este tipo de reformas, se abre la caja de Pandora y mucha gente tiene tentaciones y dicen, híjole, por fin la oportunidad para que estas leyes de transparencia que nos han causado tanta molestia se le pongan candados. Y entonces digamos que el sueldo es un dato personal patrimonial y que solo con el consentimiento del servidor público se entrega. Eso sería muy triste, sería un retroceso y pues es un momento importante para la democracia. Yo les agradezco muchísimo la invitación para reflexionar con ustedes y que sigan con éxito en sus trabajos, ingeniero. Muchísimas gracias a todos. Le agradecemos a la maestra Lina Ornelas su presencia, como siempre, una persona muy experta en estos temas. Y le voy a pedir ahora al licenciado Guillermo Carlos Mijares Torres, que a nombre de la universidad, como comisionado presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, le haga entrega de un reconocimiento de participación